Vamos a hablar de economía. Hay varias noticias. Una de ellas se la entregamos hace poco rato con el crecimiento económico del IMASEC de diciembre, pero vamos a hablar también de la tasa de desocupación. Durante el trimestre de octubre de diciembre del año pasado se incrementó 0,3 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. Llegó finalmente al 7%. La informalidad laboral se incrementó mucho, 30,4%, superando los 2.600.000 trabajadores. Bueno, vamos a profundizar en este escenario para nuestra economía junto a Osvaldo Segovia. Él es académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme. A ver, comencemos por las dos cifras económicas que hemos conocido los últimos días en términos generales. Cuando el estallido social ya estaba en marcha, comenzaron los primeros diagnósticos, proyecciones y augurios en que precisamente este tipo de datos de la economía iban a reflejar un profundo golpe a la economía. De partida, un desempleo que se iba a empinar en los 2 dígitos y un crecimiento que iba a ser incluso negativo. Al menos en los números, eso no se está cumpliendo tanto y las proyecciones han quedado cortas, ha sido menos de lo esperado, ¿o no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay que tener claro dos cosas. Esto es un tema de formación de expectativas. Durante 2 meses, prácticamente 3, el colectivo social se formó la idea de que esto iba, pero por debajo, se venía cayendo. Pero al final del día, las cifras señalan que del porcentaje de cesantía, y ahí vamos a aclarar un poco los conceptos, este porcentaje de desempleo, solo un 1% del total, recuerden que hay varias encuestas, pero la principal es la del INE, solo un 1% de ese desempleo que se generó es provocado por el estallido social, y eso es súper importante. Entonces, con eso cobra más importancia el tema de las expectativas. Sin lugar a dudas, lo que vaya a ocurrir en abril con el plebiscito va a marcar un poco el antes y el después en términos económicos para el país. En este minuto uno tiende a mirar hacia adentro, por lo tanto nos falta mirar qué es lo que está pasando en el exterior. Nosotros por nuestra economía dependemos sí o sí de lo que esté pasando en las grandes potencias, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos sin lugar a dudas y China sin lugar a dudas. Ahora, 2 encuestas importantes. Una es la que sale más o menos el 23 de diciembre, empieza a publicarse, que es la que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esa encuesta abarca principalmente lo que es el Gran Santiago. Recordemos que en el Gran Santiago se concentra aproximadamente el 40% de la fuerza de trabajo del país. Por lo tanto, es un tema muy importante lo que marque Santiago. La otra encuesta, que es la encuesta de medición de empleo, la encuesta nacional de empleo, es la que se calcula o se analiza tomando en cuenta todo el país. Ahora, las cifras son más o menos coincidentes, hay una cierta correlación. Las cifras del Gran Santiago en términos de desempleo marcó más o menos un 8,8%, que es alto. Y la cifra a nivel nacional marcó un 7% para el INE. Ahí coinciden. Ahí hay una coincidencia en términos econométricos, claro, porque recordemos que, como te decía, una es el impacto que tiene el Gran Santiago. Pero a mí me gustaría hacer un poco, de enseñar un poco algunos temas. Uno habla de cesantía, desocupación, y lo ocupa como sinónimo. Partamos con un poco de conocimiento. En general, la fuerza de la población en edad de trabajo en Chile es aquella que tiene más de 15 años. Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen más de 15 años y que están en posibilidad de trabajar, se considera que es la población en edad de trabajo. A partir de esa es donde el INE hace los cálculos, y eso es importante. De esa población lo separamos en 2 partes, aquellos que no quieren trabajar porque no quieren trabajar o porque no pueden, y aquellos que sí quieren trabajar. Los que no quieren trabajar y están dentro de esa población son los que se consideran que están fuera de esta población específicamente denominada de trabajo, o población o fuerza de trabajo. Ahora, de esos que sí pertenecen, nos encontramos 2 grupos. Aquellos que no quieren trabajar, y esa es la población inactiva. Entonces de repente aparece en guarismo donde dice la población inactiva aumentó en Chile. No es necesariamente la cesantía. De los activos se nos separan en 2 grupos. Aquellos que eventualmente están con ocupación y aquellos que están sin ocupación. Entonces, si tú te fijas, empezamos a cambiar un poco los conceptos y los datos pueden cambiar diametralmente. Y finalmente, de los que están desocupados, que es el que nos interesa, tenemos 2 grupos. Aquellos que buscan trabajo por primera vez y aquellos que teniendo un trabajo, este fue destruido, que son los que están desempleados o cesantes. Ese es el núcleo familiar, o sea, esa bajada es la que hay que tener en cuenta. Y ese es el grupo importante que atacó. Bueno, teniendo toda esa gama de conceptos ya más claro, con esa explicación, ¿cómo nos tenemos que tomar esta cifra? Porque, a ver, si uno estima, de acuerdo a la digamos, expectativa que había hace un tiempo atrás, un 7%, parece que las cosas no andan tan mal en desempleo. 7%, después de todo lo que ha pasado. Pero
hay que descomponer ese 7%. Y ahí yo no sé qué análisis hace usted, porque el aumento del empleo ha existido. El problema es que está aumentando un empleo de menos calidad. Y está aumentando harto, porque subió 4,7, casi un 5% durante el periodo del trabajador por cuenta propia. También los asalariados informales, 4,3. Y ahí me gustaría saber cuál es la diferencia entre el cuenta propia y el asalariado informal. Muy importante ese detalle. Se da la idea de repente de que la persona que emprende, el emprendedor, es la persona que desarrolla un negocio y por lo tanto le va a ir bien y eventualmente si le da la idea de vender, por ejemplo, agua mineral en la calle, hablamos que es un emprendedor. En estricto rigor ahí empezamos a confundir las cosas y desgraciadamente empieza a esconderse este desempleo informal disfrazado de emprendimiento, por lo tanto se mete dentro del empleo. Primero que nada, un emprendedor en términos generales es aquel que tiene una idea de negocio, un plan de negocio, una estructura de costo, una propuesta de valor y eventualmente trata, o por lo menos hace el esfuerzo de generar empleo. Es lo que nosotros llamamos en la práctica las microempresas. Entonces, ese es el concepto para emprendedor. Cuando hablamos de empleo por cuenta propia, en general, para no entrar tanto en el detalle técnico, pero es aquella persona que, comillas, se autocontrata. Eso es lo ideal. Ahí hay otro tema, porque, por ejemplo, en realidad trabaja, genera ingresos, pero no tiene cotizaciones al día, que nos va generando otro tema. No tienen seguridad social. No tiene seguridad social y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, ahí es importante, tenemos cifras interesantes porque, por ejemplo, crece lo que usted dice, crece el asalariado, pero más bien informal. Entonces, eso en este minuto, claro, uno al ingresarlo en las cifras, uno puede decir, mira, en realidad el estallido social no nos afectó tanto y por lo tanto deberíamos de alguna manera salir con este tema. ¿Cuál es la diferencia entre el cuenta propia y el asalariado informal? En términos prácticos, el que es por cuenta propia, él se hace cargo de sus propias cotizaciones, debería, teóricamente, en teoría debería hacerse cargo de sus propias cotizaciones. Pero no sabemos si tiene. No sabemos. Ahí nosotros, bueno, teóricamente la investigación que se hace, la investigación de mercado, al tomar esta encuesta, trata de ver todas esas variables. Mientras que la otra persona, en realidad lo que tiene es un ingreso variable. Por ejemplo, el vendedor, ahora en este periodo estival, que empiezan a aparecer todos estos negocios que son del periodo. Ahora, eso por un lado nos permite pasar este vendaval de desempleo, pues ya hablamos de desempleo, no de inactividad, pero nos va generando un vacío hacia adelante. Por lo tanto, lo que vamos teniendo en el fondo es una salida de emergencia para una situación que ahora en verano las cosas, estamos en Chile y en verano como que uno se olvida de todo esto. Por lo tanto, en este minuto estamos saliendo un poco, estamos mirando por la borda, por lo tanto, diríamos que estamos saliendo. Claro, o sea, si bien en el nivel no hay una caída estrepitosa o un aumento estrepitoso del desempleo, sí estamos viendo que hay un cambio en la calidad de la composición de nuestro mercado del trabajo y de la calidad del empleo existente, porque sí tenemos una variación nula de los asalariados formales, o sea, de las pegas con seguridad social, con contrato, y los empleadores cayeron casi un 5%. O sea, no se están generando nuevos empleos. Eso es bien importante. Con contrato. Con contrato, eso es bien importante. Aquí hay una agenda pro empleo que está impulsando el gobierno y es clave poder apoyar al tema de las pymes. Recordemos que las grandes empresas en general contratan una gran cantidad de mano de obra, pero cuando tienen que cerrar, despiden o destruyen una gran cantidad de mano de obra. Hay un tema súper importante que Estados Unidos, una de las críticas que se le hace a Donald Trump es que él ha centrado su discurso de la pérdida de empleo en Estados Unidos de alguna manera echándole la culpa a los inmigrantes, a los hermanos inmigrantes. En todo caso, lo que se le critica a Donald Trump es que no ha tomado en cuenta lo que trae la cuarta revolución industrial. Entonces, las grandes empresas en este minuto, cada vez que se robotizan, el impacto que tiene en la destrucción de empleo es tremendamente grande. Grandes cadenas productoras, sobre todo manufactureras de alta tecnología, y ese es el problema de las grandes empresas, tienden a destruir mucha cantidad de empleo. La generación es más lenta, y ahí viene la importancia de las microempresas, las pymes que uno le llama. ¿Por qué? Porque en el fondo, recordemos que aproximadamente entre el 60 y el 70% de esta fuerza de trabajo se concentra en las pymes. Las pymes en general no son tan complejas, por lo tanto el impacto de una robotización. Yo sé que estos temas suenan como muy extraños, preocupémonos de las cifras más de corto plazo, pero en general las pymes son más plásticas en ese aspecto, como son de menos complejidad, el impacto que tiene una robotización es menos. Por eso que de alguna manera se destruía una pyme, el impacto social generó la destrucción de muchas pymes, pero también salieron o surgieron otras, mientras que las grandes empresas, si usted ve los datos, cerraron y cerraron definitivamente. Sí. Ahora, ¿usted cree que el escenario del empleo va a empeorar? Hay algunos especialistas que igual esperan que de aquí a los próximos meses, al menos en algunos puntos del país, sí se llegue a una cifra de desempleo cercana a los 2 dígitos.
Aquí hay un tema de expectativa. La gente se va formando la idea de lo que puede ocurrir. Teóricamente, y personeros del gobierno y altas autoridades señalan que la parte fuerte del estallido social ya pasó. Por lo tanto, lo que debió ocurrir ya ocurrió. Lo que viene ahora es el rebote o los últimos estertores de esta situación en términos de empleo. Dejemos de lado el tema social y las demandas que per se son legítimas. Por lo tanto, muchos de los investigadores y autoridades gubernamentales de área económica señalan que esto ya debería pasar. De hecho, la destrucción de empleo, la pérdida de empleo fue menor, importante y dolorosa sin lugar a dudas, pero menor respecto de los otros meses. Por lo tanto, deberíamos tener una tendencia a la baja. Pero vuelvo a repetir, esto va a depender de tres cosas importantes. El resultado que tenga el plebiscito, ¿ya? Porque eso va a marcar un poco la senda en términos de cómo los grandes inversionistas se van a mover. Los datos señalaban que aproximadamente en diciembre, post-estallido social, la inversión extranjera había bajado un 3.4%. De hecho, uno de los sectores que más generó desocupación fue el sector inmobiliario. O sea, es uno de los fue más golpeados. Pero aquí hay algunas buenas noticias. Uno de los sectores que generó más ocupación, porque también aumentó la ocupación, fue el sector salud. Dentro de toda la crítica que hay a la salud, fue el que generó más ocupación. Señala más o menos el INE un 7.8%, o sea, eso es re importante. Y el otro sector que está creciendo y que generó un 3.5% en términos de crecimiento de la desocupación fue el sector de la industria manufacturera. Eso es lo preocupante. O sea, si tú te fijas, la industria manufacturera, producción es la que se ve más impactada. Y en general eso se explica por menores ventas, por lo tanto menor producción, pero también por una llegada subterránea, que no se toma mucho en cuenta, que es lo que es la robotización, que está entrando fuerte en las grandes Sí, usted lo ha mencionado varias veces y yo creo que es un gran tema que ya se percibe en muchas industrias, la automatización como un fenómeno que ya está en marcha, que se está desplegando y que no tiene vuelta atrás. Y claro, la automatización no solamente por el tema de modernizar o de hacer uso de la tecnología, sino que acá fundamentalmente, como en toda cosa económica, son los costos. El costo de tener gente contratada está aumentando. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿cómo se debe enfrentar esta coyuntura de aquí en adelante, pensando en que también los costos se van a elevar, ni siquiera tomando en cuenta lo que pase o no con una eventual constitución nueva, sino que también con algunas reformas? Usted tiene la reforma previsional, que es una de las demandas más sentidas de todos los ciudadanos, pero eso tiene su correlato y su costo en términos de contrato. Va a aumentar porque es de costo al empleador. Eso es un hecho, es así. También está en desarrollo, ¿verdad?, las 40 horas. Son distintas cosas que también, bueno, hay muchos que se preguntan cuál va a ser el impacto de eso en el costo de emplear. ¿Cómo se debe enfrentar ese mix de tener una mejor calidad de nuestro trabajo, un mejor soporte de seguridad social, pero sin agravar la situación de la oferta de empleo? Varios economistas, cuando se les hace esa consulta, señalan en términos muy genéricos que es prácticamente una ruleta rusa ahora poder apostar a predecir lo que va a ocurrir. Uno puede más o menos basarse en las cifras, las estadísticas siempre al final marcan una tendencia. No obstante, es claro que estas medidas, que por cierto, tienen un trasfondo que es social, que es bueno para el resto de la ciudadanía, van a tener un impacto en el empleo. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Cada vez que ha ocurrido una revolución industrial, la primera revolución industrial, donde se cambia del trabajo humano, de la fuerza muscular, a la máquina a vapor, se destruyeron una cantidad tremenda de empleo. En la segunda revolución industrial, cuando aparece la electricidad, se volvieron a destruir empleos. En la tercera, cuando aparece la informática y el computador, desaparecieron un montón de empleos. Y ahora que estamos en la robotización de todo, se van a destruir empleos. Pero así como se destruyen, se generan y algunos se van a tener que reinventar. A la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? En general, se va a tener que hacer, o si no el mercado finalmente los va a obligar, se va a tener que profesionalizar el emprendimiento. Las grandes empresas tienen todo un soporte logístico, tienen ingenieros, tienen economistas, tienen contadores, tienen todo un soporte logístico que les permite de alguna manera sortear esto. Las microempresas en general se conforman, o los microempresarios se conforman, como yo digo siempre, más con el corazón. Y por lo tanto, cuando vienen este tipo de situaciones coyunturales, que esto ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, estos estallidos sociales van a ocurrir siempre, porque el tema social va a estar siempre presente. Lo que tiene que hacer, y a la pregunta directa, es primero analizar bien en qué mercado nos vamos a mover ahora. ¿Será conveniente seguir trabajando en el mismo negocio en que estoy? A lo mejor hay una industria nueva que está apareciendo. ¿Será eficiente mantener mi misma estructura de negocio y, por lo tanto, sin lugar a dudas,
tengo que rearmar mi plan de negocio. Como dice usted muy bien, el tema de costos es importante, le va a pegar, eso es verdad, va a tener un costo. Pero aquí hay un tema de expectativa. Al final, si empieza a analizar la historia, se da cuenta que al final el microempresario, me preocupo yo del microempresario, porque el gran empresario siempre va a poder salir de esto, siempre se adapta, y sobre todo el microempresario chileno tiene una capacidad tremenda de adaptación. Aunque esté en el suelo, vuelve a pararse. Por lo tanto, si pudiésemos dar un resumen, primero, revisar la industria en que estoy. Segundo, revisar mi plan de negocios. Sin lugar a duda, un análisis pero profundo de los costos y eventualmente los gastos que voy a tener. Cuarto, tener claramente detectado a qué cliente voy a entrar a atacar. Y sin lugar a duda, una propuesta de valor, un rasgo diferenciador que a mí me dé un plus respecto del resto. Ahora, eso no me asegura de que yo técnicamente no voy a caer en estas tasas de desempleo o de cesantía. Pero lo que me dice por lo menos, que si tengo esas 4 o 5 cosas que nombré, por lo menos voy a poder mantenerme mientras el vendaval está moviendo al resto de las empresas. ¿Usted cree que lo peor ya pasó? ¿En términos de empleo, por ejemplo? A ver, si vemos las cifras, y por la tendencia, el último trimestre móvil de octubre a diciembre, las cifras nos dicen de que, técnica y estadísticamente hablando, vienen bajada. Pero hace 3 meses atrás, un día viernes 19 de octubre, nadie pensaba que a partir de ese día venía un, comillas, Chile distinto. Por lo tanto, señalar per se de que esto se terminó sería muy arriesgado. Toda vez que, vuelvo a insistir, no hay que mirarse hacia adentro del país. El tema social lo vamos a solucionar. Chile al final es un país donde pues, en la primera etapa prima un poco lo sentimental, lo emocional, pero tarde o temprano va a primar lo racional. El tema no es interno, que sí es importante, vamos a llegar a algún acuerdo, téngalo por seguro. Si el tema importante es afuera, nosotros dependemos de la economía exterior, dependemos de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ahora está firmando la segunda parte ahora para poder terminar esta guerra comercial con China. Dependemos de lo que esté pasando con China. Recordemos que Corea lleva aproximadamente 6 meses con las protestas, nosotros llevamos 3. Por lo tanto, y nosotros ya, de alguna manera, vamos ya en retirada. Si me pregunta usted si estas cifras deberían empeorar, yo creo que de alguna manera van a ir y los datos lo avalan, van a ir disminuyendo. Ahora, queda harto por hacer, es verdad, queda harto por hacer. Se nos había olvidado este tema y esto fue importante tomar en cuenta al microempresario. Hay una agenda pro empleo que es clave y que rápidamente, de alguna manera, el Congreso la tramite. No nos va a servir en 6 meses más, eso está claro. En 6 meses más no nos va a servir. Porque además del problema interno, tenemos el problema externo. De hecho, el problema con Estados Unidos y el tema comerciales nos va a impactar. Ese es más preocupante que el tema interno. El tema interno, de alguna manera, lo vamos a resolver. ¿Y cómo se debe enfrentar finalmente la informalidad laboral? Porque desde que se mide esto, hay 2.601.000 trabajadores que corresponden al 30.4% de los ocupados. Un tercio de los ocupados en Chile están en una situación de informalidad laboral. Ese quizás de todos los temas, ese es el clave. Toda vez de que tenemos una mayor cantidad de hermanos inmigrantes que vinieron a nuestro país a buscar mejores expectativas. Las estadísticas señalan de que esa informalidad, si es creciente, va generando otro tipo de problemas sociales, principalmente por las lagunas previsionales. Eso es principalmente. Ahora, ¿cómo poder atacar el tema de esa informalidad en términos... Es que ahí, perdón, se toca un tema que es muy sensible. O sea, usted puede hacer la mejor de las reformas de pensiones y todo, pero si está en la informalidad no va a acceder a prácticamente ni un beneficio, ¿no? O sea, los que inmediatamente se ven impactados positivamente por cualquier cambio legal son aquellos que están en los mercados formales del trabajo, que tienen un contrato, que tienen una seguridad social. Pero si usted tiene un tercio de los trabajadores que están fuera digamos, del partido, se torna complicado. Ahí se torna complicado y ahí yo creo que hay un trabajo fuerte que tiene que hacer el gobierno de turno, el que sea, específicamente de cómo puede alinear a esos trabajadores que están en esta informalidad, a estos emprendedores que están en la informalidad, para llevarlos a lo que es, valga la redundancia, la formalidad y por lo tanto el tema de salud empresarial para ellos. Ahora, ¿usted coincide también dentro de todo este contexto con los llamados que hacen las propias autoridades económicas del gobierno cuando se da a conocer el factor empleo, de que acá se hagan llamados directos a terminar con la violencia? Mucho le asignan también a las dificultades para que las distintas áreas de la economía se reactiven, a que muchas de ellas no lo pueden hacer porque la violencia persiste. ¿Usted cree que es el factor a corto plazo más importante de
corregir. Eso es absolutamente cierto y afirmativamente claro. Las estadísticas señalan que las regiones que se vieron más golpeadas con episodios de violencia en este periodo de los últimos 3 meses son las que presentan más altas tasas de desocupación. La violencia, sin lugar a duda, en términos muy prácticos, afectó todo lo que es el comercio nocturno. Todo el comercio, yo le llamo artístico, los restaurantes, principalmente la industria turística se vio hiper afectada. Por lo tanto, es clave detener el tema de la violencia. En la medida de que el consumidor normal, el microempresario común y corriente, vea que están quemando un negocio, que si sale a la calle están quemando una micro, aunque sea un grupo pequeño, porque de repente uno puede decir, pero es un grupo pequeño, pero eso igual genera una expectativa negativa y tarde o temprano eso impacta en el nivel de consumo. Por lo tanto, sin lugar a duda, el trabajo respecto de eliminar la violencia social, que ojo, no es de todos los chilenos, si son grupos súper reducidos, pero grupos súper reducidos que impactan visualmente y eso es lo que asusta. Bien, Osvaldo Segovia, experto de la Universidad Central, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias.